Bueno, en la serie 5 nos toca estudiar el núcleo atómico. Núcleo atómico que durante los cursos de química se suele dejar de lado en el sentido que la energía relacionada con las reacciones químicas, con las uniones entre átomos, tienen que ver, más que nada, con energías de intercambio, de compartir electrones, de romper enlaces, que tienen que ver con electrones. Mientras que a esos niveles de energía los núcleos atómicos permanecen inalterados. Sin embargo, es apropiado que en un curso de química inorgánica aprendamos, entendamos, ¿sí? Tengamos alguna introducción acerca de cómo está compuesto el núcleo atómico y algunas reacciones que pueden generar los núcleos de los átomos, ¿sí? En principio vamos a hacer un repaso de cómo estaría conformado el átomo, dónde estaría el núcleo, qué partículas en principio lo componen y cómo es su distribución. Si ustedes recuerdan de los cursos de química general, ¿sí? Cerca del 1900 y unos años antes también, hubo un gran auge de trabajos científicos relacionados con entender la composición y cómo estaban formados o distribuidas las partículas que se pensaban formaban los átomos. Uno de ellos fue Rutherford, quien vemos acá en su laboratorio, que diseñó un experimento que consistía en obtener una lámina muy finita de oro. El oro es un metal que permite ser maleado y es porque es muy dúctil, hasta obtener una lámina muy finita, del orden de pocos átomos. A esa lámina se le incidía con partículas alfa. Las partículas alfa, que las vamos a ver más adelante en esta clase, consisten en núcleos de átomos de helio. Si ustedes recuerdan, el elemento helio es el elemento 2 de la tabla periódica, tiene 2 protones, en general 2 neutrones, y 2 electrones. El núcleo de estos átomos, en general, está conformado por 2 protones y 2 neutrones. A eso se le conoce como partícula alfa, al núcleo de los átomos de helio. Esas partículas alfa incidían sobre la lámina de oro y en general la atravesaban y eran detectadas sin modificar su trayectoria del otro lado de la lámina. Sin embargo, algunas de estas partículas, al incidir sobre la lámina, eran desviadas fuertemente si se detectaban en otras regiones del detector. De ahí que Rutherford concluye que en realidad, para que esto suceda, los átomos de oro, así como los átomos en general, tendrían que estar conformados por una región muy pequeña en relación al átomo total, denominada núcleo, en donde se encontraban las partículas positivas. Esto hacía que cuando las partículas alfa, que también son positivas, chocaban justamente sobre esta región, se desviaran, mientras que el resto del átomo o bien consistía de vacío o bien consistía de electrones. ¿Sí? Entonces, por primera vez se pensó en un núcleo atómico con una región extranuclear. Núcleo atómico que contendría a los protones o a partículas cargadas positivamente, y región extranuclear que debería contener a los electrones o a las partículas cargadas negativamente. El radio del núcleo es extremadamente pequeño comparado con el radio del átomo en sí. Siguiendo con nuestro repaso, vamos a recordar algunos términos, ¿sí? En principio sabemos que los átomos están formados por 3 tipos de partícula, en principio, protones y neutrones en el núcleo, protones cargados positivamente, neutrones sin carga, ambos de masa similar y muchísimo mayor que la masa del electrón, ¿sí? Que se encontraría en la región extranuclear y tiene carga negativa. En los átomos neutros, el número de electrones es exactamente igual que el número de protones. Es así que se compensan las cargas positivas y negativas de ambos. El número de protones en un núcleo es un número importante porque hace la identidad del elemento químico. Ese número, el número de protones en un núcleo, se conoce como el número atómico, el número más importante en la tabla periódica, e identifica a qué elemento químico pertenece ese núcleo, ¿sí?
Otro número importante que no figura en la tabla periódica es el número másico, ¿sí? Número A, que nos indica el número de nucleones totales en un determinado núcleo, entendiendo como nucleones a los protones y a los neutrones, ¿sí? Es decir, que el número básico es la suma del número de protones y el número de neutrones. Cuando nosotros entendemos cuántos protones y neutrones tiene un determinado núcleo, podemos saber de qué elemento se trata y además podemos determinar su número másico. Cuando para un núcleo atómico yo puedo determinar el número másico y el número atómico, hablo de un nucleído. Cuando indicamos el término nucleído, hablamos de un núcleo que está caracterizado en cuántos protones tiene y cuántos neutrones tiene. Al número de neutrones se le puede conocer como N mayúscula. ¿Sí? Podemos tener el caso en donde para un mismo elemento tengamos diferente número másico, es decir, el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. A esos nucleídos y a la relación que existe entre ellos se les llama isótopos, es decir, son isótopos, elementos o nucleídos o núcleos, ¿sí? O átomos o iones de un mismo elemento químico, mismo número de protones, pero diferente número másico, es decir, diferente número de neutrones. También hay otros términos, por ejemplo, el término isóbaros, que son elementos, que son núcleos de diferentes elementos, pero con el mismo número másico, ¿sí? E incluso también tenemos el término isótonos, que corresponde a diferentes nucleídos que tienen el mismo número de neutrones. Muy bien, vamos a estudiar un poco cómo es este núcleo atómico. Y en particular, vamos a pensar si todos los núcleos de todos los átomos se parecen o no. Por ejemplo, lo que podríamos tratar de pensar es qué tan densos son los núcleos de los átomos. Entonces, se encontró una relación que tiene que ver con determinar el radio de los núcleos a partir de una constante determinada en forma experimental, que se llama R0, y la relación que tiene con la masa de ese núcleo, ¿sí? Entonces, una relación que representa bien el radio de esta esfera que podemos considerar núcleo, es indicar que vamos a tener al radio como este radio cero por la raíz cúbica de la masa de ese núcleo. Lo mismo, si podemos pensar que el núcleo es aproximadamente esférico, podríamos calcular o estimar su volumen, ¿sí? Para eso necesitaríamos conocer el radio. Es decir, 4/3 de pi por ese radio al cubo. Como vimos antes, el radio lo podemos estimar a partir de este radio cero como la raíz cúbica de la masa. Con lo cual, si yo quisiera calcular la densidad, me quedaría la relación matemática entre la masa y el volumen de ese núcleo. Es decir, masa dividido volumen, en donde vimos que también aparece la masa de ese núcleo relacionada. Masa que se cancela y me queda que la densidad en realidad para cualquier núcleo, independientemente de cuál sea su masa, es una constante. ¿Esto qué implicancia tiene? Que todos los núcleos de todos los átomos del universo, sean núcleos de helio, sean núcleos de hierro, sean núcleos de cualquier elemento de la tabla periódica, de bromo, de lo que sea, todos tienen la misma densidad, ¿sí? Es decir, están formados por nucleones muy unidos entre sí. Es más, si nosotros hiciéramos el cálculo de esta densidad, nos daría un número enorme, porque tenemos mucha materia en una región muy pequeña del espacio. Muy bien. Algo que siempre nos hemos preguntado cuando estudiamos el núcleo atómico. ¿Qué mantiene a los nucleones
unidos dentro del núcleo. Si los nucleones son neutrones entre sí, bueno, existirá alguna fuerza que los mantenga unidos. Ahora, más difícil de interpretar es cómo los protones, que son partículas cargadas, están tan juntos en una misma región del espacio. ¿Nunca lo pensaron? ¿Cómo no se repelen? Bueno, vamos a tratar de responder esas preguntas. Primero tenemos que analizar algunas cuestiones. Va a haber una energía que los va a tener juntos dentro del núcleo. A esa energía que mantiene unidos los nucleones en el núcleo, la vamos a llamar energía nuclear. Esa energía nuclear tiene que ser muy intensa, porque tiene que mantenerlos unidos, a pesar, por ejemplo, de que sean partículas con el mismo signo de carga. Vamos a descubrir algo que se descubrió hace tiempo y que muy posiblemente les llame la atención. Si yo tuviera que armar un átomo, por ejemplo, un átomo de helio, ¿qué es lo que necesitaríamos? Necesitaríamos 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. Necesitaría unir todas esas partículas y ahí podría formar un átomo de helio. Un hecho interesante es que si yo tomara la masa de esos 2 protones, esos 2 neutrones y esos 2 electrones aislados, mis ingredientes para armar un átomo de helio, y la comparo con la masa del átomo de helio ya formado, no me dan igual. Hay una diferencia entre la masa de las partículas aisladas y la masa del átomo formado. El átomo formado pesa menos. Esa diferencia de masa que se conoce como defecto de masa, se transformó en energía que los mantiene unidos. ¿La masa se puede transformar en energía? Bueno, eso no lo digo yo, está postulado hace unos años por un personaje, un científico muy especial, que fue Albert Einstein, a partir de la famosísima fórmula que relaciona la masa y la energía. Esto quizá para ustedes es sorprendente porque para nosotros los químicos, que nos regimos por la ley de conservación de la masa, ley fundamental de la química, definida por Lavoisier, ¿sí?, que dio origen a nuestra ciencia, bueno, es cierto hasta cierto punto. La masa puede destruirse y puede transformarse en energía. Y en definitiva, la ecuación nos dice que la energía también debería poder transformarse en masa. Con lo cual, lo que se conserva en el universo no es la masa, sino que es la suma de la masa y la energía. Es decir, la masa se puede convertir en energía y la energía debe poder convertirse en masa. Esa diferencia de masa entre las partículas aisladas y el átomo que se forma, ese defecto de masa, es la energía que mantiene unidos los nucleones y se llama energía de enlace, bonding, por sus siglas en inglés, y es la que mantiene a los nucleones unidos. Acá damos un ejemplo de cómo podríamos calcular esa diferencia de masa, ¿no? Si tenemos que armar, por ejemplo, un átomo de hidrógeno en realidad de hidrógeno 2, o sea, de uno de los isótopos del hidrógeno más abundante, ¿sí?, llamado también deuterio, aquel que contiene un protón y un neutrón, ¿sí?, siendo que el hidrógeno más abundante solamente tiene un protón. Bueno, si queremos armar un átomo de deuterio o de hidrógeno 2, así se lo llama, ¿qué componentes necesitaríamos? Necesitaríamos un protón, que tiene su masa en U+, un neutrón, que tiene una masa ligeramente superior también en U+, y un electrón, que como ven, es mucho más ligero. Sumamos todas esas masas y nos da 2.016490 U+. Mientras que si yo peso un átomo de deuterio unido, pesa 2.014102 U+. Es decir, hay
hay un defecto de masa, hay una pérdida de masa que se ha transformado en energía para mantener unidos esas partículas formando el átomo. Si yo quisiera calcular esa energía, podría usar la ecuación de Einstein, lo vamos a hacer más adelante, y calcular a qué energía equivale ese defecto de masa, esa diferencia de masa. Si yo tuviera que calcular el defecto de masa para cualquier átomo o para cualquier nucleído, simplemente lo que tengo que hacer es contar cuántos protones se necesitan, cuántos electrones se necesitan y cuántos neutrones se necesitan. En particular, en los cálculos se suele obviar a los electrones, dado que su aporte a la masa es sumamente bajo. Entonces, por lo general se suelen sumar las masas de los protones y las masas de los neutrones nada más. Y a eso le restamos la masa específica del átomo formado. Por ejemplo, lo que podríamos calcular es cuánta energía equivale a una UMA. Una UMA es aproximadamente la masa de un nucleón. Vimos anteriormente que tanto el neutrón como el protón pesan aproximadamente una UMA. Entonces, transformar una UMA en energía, ¿qué valor nos dará? Vamos a hacer estas cuentas. Por ejemplo, para poder calcular la energía, voy a necesitar multiplicar a esa masa, que viene en UMAs, por la velocidad de la luz al cuadrado. Y después, bueno, transformar en las unidades o convertir a las unidades correspondientes. La masa de una UMA en kilos, que es la unidad que corresponde o que vamos a usar al sistema internacional para poder transformarlo en megaelectronvolt, como van a ver después, es el kilogramo, ¿sí? Si bien la unidad del sistema internacional es el gramo, vamos a usar un múltiplo, el kilogramo. Muy bien. Entonces, acá tenemos la masa de una UMA en kilogramos. Tenemos el valor de la velocidad de la luz y lo vamos a elevar al cuadrado. En este caso, las unidades que nos van a quedar son los kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, dándonos este valor que, como verán ustedes, parece sumamente pequeño, 1,49 por 10 a la menos 10, más o menos. Esa energía, determinando que kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado es joules, la vamos a transformar a otra unidad, que es la unidad que se suele usar para energía, y en particular para energía nuclear, que es el electronvolt. El electronvolt es una unidad muy pequeña, entonces se suele usar el megaelectronvolt, ¿sí? Para tener números más sencillos para su comparación. Acá tenemos la equivalencia entre una megaelectronvolt y el joule. Con lo cual, llegamos a la conclusión que convertir una UMA de masa en energía es 1,49 por 10 a la menos 10 joules, y es 9,31,49 megaelectronvolt por cada UMA transformada en energía. Si uno está acostumbrado a los valores de energías relacionadas, por ejemplo, con los calores de combustión, a quemar combustible, que se obtienen en kilojoule por mol, ¿no? Uno podría llegar a pensar, es muy poca la energía al convertir una UMA en energía, ¿no? Estamos por el orden de a la menos 10 joules. Pero hay algo que se nos está escapando, que esto se puede magnificar muchísimo cuando en vez de tener una UMA, tengo una masa apreciable. Por ejemplo, en el caso de una bomba, ¿no? Si yo tuviera, en vez de tener una UMA, que puede llegar a ser el peso aproximado de un átomo de hidrógeno que contiene un solo protón, en vez de tener un solo átomo de protón, que nunca tenemos, tuviera 1 gramo de hidrógeno, por ejemplo, o 2 gramos si tuviera la sustancia dihidrógeno, que es una sustancia sumamente liviana, 2 gramos es una masa
bastante pequeña, ¿cuántos átomos tendría? Bueno, sería multiplicar por 2 veces el número de Avogadro este valor de energía. El que lo hace se da cuenta de que estamos hablando de muchos cientos de miles de joules liberados. Muy bien. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la energía que mantiene unidos a los nucleones en un átomo en particular, lo que hacemos es calcular el defecto de masa, es decir, la suma de los nucleones por separado, menos la masa específica de ese nucleído, la multiplicamos por la velocidad de la luz al cuadrado y obtenemos la energía. Esa energía, que es lo que se llama energía de enlace. Es la energía que necesitaríamos aplicar, por ejemplo, si en vez de quererlos unidos los nucleones, los volvemos a querer tener por separado, ¿sí? Y es la energía que mantiene unido a esos nucleones. Muy bien, vamos a hacer algunos cálculos para poder aplicar en átomos un poquitito más grandes. Por ejemplo, ¿cuál será la energía que mantiene unido a los nucleones, ¿sí?, en un átomo de carbono o en un núcleo de carbono 12? Vamos a calcular el defecto de masa. Como sabemos que el carbono 12 es su número másico, tiene que estar compuesto por 6 protones, porque es carbono, y el resto deberán ser neutrones, 6, lo que hacemos es sumar la masa de esos 6 protones, la masa de esos 6 neutrones, y comparar con la masa del núcleo de carbono ya combinado, ¿sí? Que en este caso corresponde a 12 UMAS con 4 decimales 0. Una vez que tenemos la suma de los nucleones y que tenemos como dato la masa específica de ese nucleído, calculamos el defecto de masa, que es simplemente la diferencia entre masas. Y para poder evitar, ¿sí?, tener que hacer la conversión de energía a partir de la ecuación de Einstein, que es multiplicar por la velocidad de la luz al cuadrado y hacer todo el tratamiento de unidades, podemos tomar de referencia, y eso yo se los recomiendo, el hecho de que por cada una UMA, ¿sí?, se van a liberar o vamos a tener una energía implicada de 931 aproximadamente megaelectronvolts. Entonces, con una simple proporción matemática de 931 megaelectronvolts por cada una UMA, podemos calcular la energía para 0,096 UMAS, que fue el defecto de masa en este caso para el nucleído carbono 14. Simplemente nos queda el resultado de 89,4 megaelectronvolts, que es la energía necesaria para mantener unidos esos 6 protones y esos 6 neutrones en un núcleo de carbono 12. Algo que es interesante y que vamos a usar enseguida es determinar la energía de enlace por cada uno de los nucleones que forman el núcleo, porque yo lo que voy a querer hacer es comparar cómo es la energía que mantiene unido a los nucleones en el carbono, en el cobalto, en el hierro, en el oxígeno, para poder interpretar en qué núcleos los nucleones están más unidos o están menos unidos. Entonces, como la energía depende de cuántos nucleones tengo que unir, lo que hacemos es, bueno, sacar como una especie de promedio de energía de enlace por cada nucleón. Ese cálculo es muy sencillo, lo único que tengo que hacer es, a la energía de enlace total, la divido por cuántos nucleones contiene ese nucleído. Acá estos apóstrofes en realidad deberían ser comas, ¿no? Si yo tengo una energía de enlace de 89,4 megaelectronvolt para los 12 nucleones, si lo divido por 12, me da 7,4 megaelectronvolt por cada nucleón. Esa es la energía de enlace promedio entre nucleones para el núcleo de carbono 12. Bien, en este gráfico tenemos justamente graficado
valga la redundancia, la energía de enlace por nucleón para un montón de núcleos diferentes. En particular está graficado por el número másico, por A. Y podemos llegar a observar varias cuestiones mirando este gráfico. Por ejemplo, ¿sí?, que para núcleos muy livianos la energía es menor. A medida que tengo más nucleones, la energía de enlace por nucleón aumenta, o sea, eso implica que son núcleos más estables, ¿sí? Están más unidos los nucleones, o más fuertemente unidos, que se sigue como una regla general, salvo que hay algunos elementos que tienen estabilidades más notorias que los que están más aledaños en el gráfico. Por ejemplo, hay núcleos que son favorablemente estables, como el núcleo de helio, que ya lo vimos, que es conocido como la partícula alfa. El núcleo justamente de carbono es un núcleo particularmente estable. Pasa lo mismo con el oxígeno, ¿sí?, que son elementos muy abundantes en el universo. Y esto tiene que ver con que sus núcleos son más estables que otros elementos al tener una energía de enlace mayor entre sus nucleones. ¿Por qué se da esto? Bueno, no vamos a entrar mucho en este curso, que es de carácter introductorio, pero estos números, el número que corresponde a tener 4 nucleones en total, o 12 nucleones, u 8 nucleones, o 20 nucleones, son números favorablemente estables, conocidos dentro de la física nuclear como números mágicos. Esto tiene que ver con el hecho de tener los nucleones de a pares, 2 protones, 2 neutrones, ¿sí?, y en pares en general, dándoles mucha más estabilidad. No vamos a profundizar en este tema. Sí es importante notar que hay un montón de elementos químicos que contienen núcleos en valores muy similares a energía de enlace por nucleón. Es decir, que a partir de los elementos 40, más o menos, y hasta los elementos casi 200, la energía de enlace por nucleón es prácticamente igual o muy similar, y va entre 8 y 9 megaelectronvolt por nucleón. Es decir, que esos núcleos son muy similares en estabilidad. También podemos observar que en el gráfico hay un punto máximo o un par de puntos máximos que consisten en el níquel y el hierro, que está inmediatamente al lado, como los núcleos con mayor energía de enlace por nucleón, que son, en definitiva, los núcleos más estables del universo. Esos dos elementos son muy abundantes. Por ejemplo, el centro de nuestro planeta Tierra consiste justamente en un núcleo de hierro, dada la abundancia de ese elemento en la naturaleza. Otra cosa interesante para analizar es que a partir de ese máximo que corresponde al níquel y al hierro, la energía de enlace por núcleo comienza a descender, ¿sí? Eso va a implicar que los nucleones estén menos unidos o que tengan una energía de enlace menor, generando núcleos cada vez más inestables a medida que aumenta su masa. Es decir, a medida que los núcleos se vuelven más pesados, porque tienen más nucleones, su energía de enlace por nucleón disminuye, volviéndolo más inestable. Muy bien, entonces, esta energía, ¿sí?, que genera esta fuerza nuclear que mantiene a los nucleones unidos dentro del núcleo, tiene ciertas características. Es conocida como una interacción fuerte, ¿sí? Dentro del contexto de la estructura nuclear, la conocemos como fuerza nuclear. Vamos a ver algunas características de esta fuerza nuclear. Primero, que no depende de la carga.
evidentemente es tan intensa que puede mantener partículas del mismo signo de carga unidas entre sí, como los protones. Pero en principio es igual de intensa entre protones, entre neutrones y entre protones y neutrones, es decir, es independiente de la carga. Es de corto alcance, ¿sí? Es decir, es una interacción fuerte, pero que se evidencia cuando las partículas están muy cerca. Es decir, que en las dimensiones del núcleo. Esto es una gran suerte. Imagínense que si esta interacción fuera de largo alcance, estos nucleones y protones podrían atraer más neutrones y protones lejanos, y sería todo el universo un gran cúmulo de neutrones y protones. Es decir, que esta intensidad decrece mucho con la distancia entre las partículas. Por supuesto, como ya descubrimos, es más intensa, mucho más intensa que las fuerzas eléctricas, ¿sí? Y esto de que la densidad es casi constante en todos los núcleos y que la energía de enlace también es casi constante, demuestra que determinado nucleón no puede interactuar en forma simultánea con todos los demás nucleones. Es decir, que es de corto alcance y se evidencia más intensamente entre los nucleones vecinos, ¿sí? Otra interesante propiedad de la fuerza nuclear es que es más favorable cuando enlaza protones entre sí o neutrones entre sí con espines opuestos, ¿sí? Tanto los neutrones como los protones son partículas que tienen movimientos de spin, y ese spin puede también, como en el caso de los electrones, tener diferentes orientaciones. Para repasar y comparar un poco en cuanto a esta fuerza fundamental que mantiene a los neutrones y protones juntos, y para que la puedan comparar con otras fuerzas fundamentales que existen en la naturaleza, hicimos este cuadro de comparación, ¿sí? Ustedes seguramente conocerán la interacción gravitatoria, que tiene que ver con la atracción de los cuerpos celestes, por ejemplo, o la gravedad en el planeta Tierra, las fuerzas electromagnéticas que tienen que ver con las cargas, ¿sí? Y los momentos magnéticos asociados a sus movimientos. Bueno, acá vemos la intensidad relativa. Ahora conocemos también que no existen esas solas dos fuerzas fundamentales en la naturaleza, sino que hay otras dos. Una es la que acabamos de describir, que tiene que ver con la interacción fuerte, la que mantiene atraídos los nucleones en el núcleo. Fíjense que la intensidad relativa, si entendemos que la gravitatoria tiene una intensidad de 1, la interacción fuerte es 10 a la 38 veces más intensa que la fuerza gravitatoria, pero que su alcance es sumamente menor, del orden de 10 a la menos 15 metros, ¿sí? Hay otra fuerza también que actúa a nivel atómico, que es la interacción débil, que la vamos a estudiar un poquitito más adelante, y es la que compone a la subpartícula, o la que hace componer a los neutrones y protones de otras partículas más pequeñas denominadas subpartículas. Es decir, los neutrones, los protones y los electrones no son partículas fundamentales, hay subpartículas que los componen unidos por lo que se conoce como la interacción débil. Bien, estas características de la fuerza nuclear o de la interacción nuclear o interacción fuerte, en particular, la que mantiene a los nucleones unidos, y sus características, tiene una analogía muy cercana a lo que nosotros conocemos como las fuerzas entre partículas formadas para formar un líquido, o por lo menos una gota de un líquido, ¿no? Esta idea fue una idea desarrollada por George Gamow, un escocés que estudió las interacciones de nucleones en el núcleo, y que pensó que, dado el corto alcance y las características de esta fuerza, se podría modelar al núcleo como un conjunto de partículas que podían tener movimiento relativo y que evidenciaban fuerzas diferentes con sus primeros vecinos, e incluso teniendo
una cierta tensión superficial, es decir, con diferentes interacciones para aquellos nucleones que se encontraban en la superficie del núcleo. Muy bien, ¿qué pasa con aquellos núcleos que tienen una energía de enlace por nucleón muy baja o es que se forman por una suma de nucleones inestables? Decimos que esos núcleos son inestables y que van a tratar de buscar la estabilidad a partir de diferentes mecanismos o estrategias, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en que cerca de 2.500 nucleídos conocidos, menos de 300 son estables, los demás son inestables, es decir, se desintegran para formar otros núcleos. Y eso puede hacerse emitiendo partículas e incluso radiación electromagnética. A este proceso globalmente se lo llama radioactividad, pero vamos a ver, según lo muestra este gráfico, que consiste en diversas estrategias de estabilización, ¿sí? Estos decaimientos o estas estabilizaciones pueden ser muy rápidas o incluso pueden tardar miles o millones de años. Esa velocidad de decaimiento también la vamos a estudiar, pero en la próxima clase. Bien, ¿cómo podemos saber si un núcleo corresponde a un núcleo estable o a un núcleo inestable? En realidad, uno de los primeros que estudió la estabilidad o inestabilidad de los núcleos fue Segre, quien hizo este gráfico, graficando justamente el número de neutrones con respecto al número de protones para cualquier nucleído. Y lo que observó fue sumamente interesante. Hasta el elemento 16 o 20 aproximadamente, que corresponde al calcio, es decir, el número de protones Z, 20 más o menos para el elemento calcio, los núcleos estables coincidían exactamente en aquellos que tenían el mismo número de neutrones que de protones. Esto lo podemos ver en la tabla periódica, ¿sí? En la relación con las masas de esos nucleídos en promedio. Las masas atómicas promedios, que tienen que ver con los pesos específicos de esos átomos, se relacionan con el número de nucleones presentes en esos núcleos en las especies más estables, ¿sí? Y en particular, los nucleídos más estables para los elementos más livianos son aquellos que tienen el mismo número de neutrones que de protones. Cuando superamos el número 20 en el número Z, empezamos a ver que los núcleos estables corresponden a núcleos que tienen más neutrones que protones, ¿sí? Miremos que esta línea punteada corresponde a tener exactamente el mismo número de neutrones que de protones, y que los diferentes puntos en el gráfico corresponden a los núcleos más estables para cada uno de los elementos. Es decir, que para núcleos más pesados es necesario tener un número de neutrones mayor. Esto tiene que ver, según opinan los teóricos, con el hecho de que empiezan a influir las repulsiones entre los protones cuando el número de protones es demasiado grande, y para disminuir esa repulsión es necesario contar con mayor número de partículas neutras. Entonces observamos, estos son datos experimentales, que para los diferentes elementos, si los elementos son cada vez más pesados, es necesario, para que un núcleo sea estable, tener un mayor número de neutrones. Esta información está toda condensada en lo que vamos a conocer como verdadera tabla periódica o tabla de nucleídos. ¿Por qué yo la llamo así? Bueno, porque la tabla periódica, así como la conocemos nosotros, es una tabla periódica en donde figuran datos de elementos en general. Es decir, podemos llegar a obtener el número atómico, que eso es un número exacto para cada elemento, y luego, por ejemplo, podemos llegar a tener número de masas, pero de masas atómicas promediadas de todos los isótopos. En la tabla periódica nunca tenemos información de todos los isótopos posibles para un mismo elemento. Esto está contenido en lo que conocemos como la tabla de nucleídos, que contiene la información acerca de todos los isótopos para cada elemento y de su estabilidad.
estos puntos o cuadrículos negros corresponden a los núcleos estables para cada uno de los elementos. Cada línea horizontal es el número de isótopos o todos los isótopos que posee cada elemento. Los diferentes colores corresponden a núcleos que son inestables y a las diferentes estrategias que tienen esos núcleos para poder estabilizarse y llegar a transformarse en alguno de los núcleos estables. Ahora les voy a mostrar un sitio web en donde pueden descargar o consultar esta tabla y la vamos a analizar en mayor profundidad. Acá observamos en este sitio web esta verdadera tabla periódica o tabla de radionucleídos, en donde podemos hacer zoom. Vamos a buscar elementos más livianos para que ustedes los vean más conocidos. Y vamos a ir mirando, según los colores, las diferentes estrategias que vamos a estudiar a continuación. Ahí vamos encontrando los elementos. Vamos a buscar. Sí, por ejemplo, acá tenemos para el calcio todas estas posibilidades de isótopos. Isótopos que pueden ser naturales, es decir, se pueden encontrar naturalmente en la naturaleza, o incluso isótopos artificiales creados por el laboratorio. Isótopos estables, tenemos 5 para el calcio, e isótopos inestables, núcleos que van a decaer en otro núcleo, ¿sí? ¿Qué puede ser? ¿De calcio o no? Ya vamos a ver. De acuerdo al color del núcleo inestable, va a ser la estrategia que va a usar ese núcleo para estabilizarse y la radiación que va a emitir. Si hacemos clic en los núcleos inestables, vamos a poder observar mayor información acerca de ese núcleo inestable. Bueno, se los dejo en el sitio para que puedan jugar y buscar diferentes, ¿sí? Nucleídos para los elementos, sus isótopos, ver si son estables o son inestables. Y una vez que reconozcamos lo que significa un decaimiento beta más, rosa, y un decaimiento beta menos, celeste, un decaimiento amarillo, alfa, traten de ubicar el color amarillo, ¿sí? En esta tabla de radionucleídos. Y también algo que podemos observar es que a partir del bismuto, más o menos, a ver si lo podemos ver, a partir del bismuto, ya no hay casi núcleos estables, son todos radionucleídos, es decir, núcleos inestables. Hay alguno ahí por ahí. Y también toda una región de emisores alfa, de núcleos que van a emitir partículas alfa, y para núcleos muy pesados empieza a aparecer una coloración verde que implica la fisión espontánea, un procedimiento de estabilización que vamos a ver en la próxima clase. Recuerden esta tabla y ténganla a mano para poder trabajar. Muy bien, entonces vamos a ocuparnos ahora de los diferentes procesos de estabilización nuclear o también llamados desintegración radioactiva, ¿sí? La palabra radioactiva lo vamos a ver en la clase que viene, deriva del elemento radio, descubierto por Marie Curie, ¿sí? Y elemento radioactivo de referencia, ¿no? Bueno, una de las maneras de estabilizarse para un núcleo, en particular para núcleos que son bastante pesados, es decir, que tienen muchos nucleones y están lejos de la zona de estabilidad, que son los núcleos de coloración negra o que vimos recién, es la emisión de una partícula alfa. Es decir, es un núcleo
que es demasiado pesado y por lo tanto es inestable, tiene una relación neutrones-protones demasiado elevada, tiene una energía de enlace más baja, ¿sí? Eso lo vuelve un núcleo estable. Esos nucleones se pueden ir moviendo dentro del núcleo y existe la probabilidad, que depende del núcleo, de que se forme dentro de ese núcleo un par neutrón-neutrón, protón-protón, lo que nosotros llamamos una partícula alfa. Esa partícula alfa, si se forma dentro de ese núcleo, se puede emitir, venciendo las barreras energéticas que tienen que ver con los electrones que las contienen y con las energías o fuerzas de enlace que las contienen dentro del neutrón, y entonces será emitida. Emitida en el sentido literal, es decir, sale expulsada fuera del núcleo, ¿sí? Esta emisión, la emisión alfa, dijimos, se presenta en núcleos que son muy grandes para ser estables. Entonces, cuando la partícula alfa se emite, los valores n y z disminuyen cada uno en 2, y el número másico, perdón, disminuye en 4. Con lo cual ese núcleo ahora es más liviano y se acerca a la parte más estable en el gráfico de Segre o en la tabla de nucleídos, ¿sí? Vamos a tratar de representar este proceso nuclear mediante una ecuación. Acá lo podemos ver en un gráfico que representa un núcleo, por ejemplo, de radio, en particular el isótopo 226, el elemento radio, es un emisor alfa, ¿sí? Número másico 26 tiene que ver con que tiene 88 protones y 138 neutrones. Este núcleo es inestable y puede ocurrir una emisión alfa. En ese caso, se libera la partícula alfa. La partícula alfa, que es un núcleo de helio, consta de 2 protones y 2 neutrones, con lo cual se obtendrá un nucleído hijo, así se llama, de radón. ¿Por qué es radón? Porque al perder 2 protones, pasa de ser el elemento 88, radio, a ser el elemento 86, radón. Esto es sumamente sorprendente para los químicos, que estamos acostumbrados a representar procesos químicos en donde, por supuesto, no hay cambios en los elementos, ¿no? Cuando uno escribe una ecuación química que representa un proceso químico, se aplica la ley de conservación de la masa y nosotros balanceamos los elementos químicos asegurándonos que no se nos pierda o cambie ninguno. Bueno, en este caso, estas ecuaciones que van a representar procesos nucleares, esto va a cambiar, es decir, vamos a tener elementos transformándose en otros elementos. Muy bien, en particular, el nucleído LIGO, que es un núcleo de radón, va a ser el radón 136, es decir, tiene va a tener 136 neutrones, es decir, tiene 2 neutrones nuevos. Eso es decir, que va a ser el radón 222, el isótopo 222, ¿sí? Este proceso de desintegración libera energía, porque hay energía que estaba manteniendo unidos esos 4 nucleones dentro de este gran núcleo. Esa energía liberada se puede transferir en lo que se conoce como energía cinética, es decir, energía de movimiento en ambas partículas hijos, en el nucleído hijo y en la partícula alfa. ¿Qué es lo que ocurre? La energía cinética en la física clásica depende de la masa, ¿no? Y la velocidad a la cual circula, es decir, esa misma energía cinética va a estar dividida entre el nucleído hijo y entre la partícula alfa. Como la partícula alfa tiene una masa muchísimo más pequeña que el nucleído hijo, una misma energía se ve dividida, generando una velocidad muchísimo mayor para la partícula alfa que para el nucleído hijo, por ser más pesado. Con lo cual, la partícula alfa sale despedida, ¿sí? Es emitida
de ese núcleo. Otra cosa importante es que esta liberación de energía suele generar que ese nucleído hijo, ¿sí?, quede con un núcleo con un exceso de energía en esos nucleones. Algo así como una energía de excitación de nucleones, como cuando en los electrones nosotros tenemos electrones en niveles energéticos superiores a los que les correspondería. Acá también, es decir, esos nucleones que permanecen en el nucleído hijo quedan de alguna manera excitados ante la emisión de la partícula alfa. Por lo tanto, esos núcleos, acá lo vemos representado por un símbolo asterisco, un núcleo excitado, se va a desexcitar hasta llegar a tener un núcleo, ¿sí?, donde los nucleones están más estables en energía, emitiendo ese exceso de energía de excitación de nucleones como radiación gamma. ¿Sí? La radiación gamma, que es una radiación muy penetrante, lo vamos a ver en la clase que viene, suele venir acompañada de estas emisiones de partículas y tiene que ver con la desexcitación de ese núcleo que quedó alterado por la emisión de una partícula alfa. Muy bien. ¿Cómo representamos este proceso? Bueno, lo vamos a representar con una ecuación, así como veníamos representando las ecuaciones químicas. Nada más que vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí?, la ley de conservación de nucleones, ¿sí?, definida por Soddy, que indica que a pesar de que hay un cambio de elemento químico, el número de nucleones va a permanecer constante. Es decir, si nuestro nucleído original tenía 146 nucleones, por ejemplo, si el samario es un emisor alfa, se va a desintegrar, va a emitir una partícula alfa, y el nucleído hijo será aquel con los neutrones y protones restantes, ¿no? Con lo cual, escribir las reacciones de descomposición o las desintegraciones radiactivas es sumamente sencillo. Controlemos. Si el núcleo original tiene 146 nucleones, es decir, protones y neutrones, los nucleídos hijos, el nucleído hijo más la partícula alfa, tienen que tener en total 146 nucleones. Lo vemos en el caso del neodimio y del helio. Así como se conserva el número total de neutrones, podemos comprobar que los protones también se conservan. Si el samario tenía 62 protones y por eso era samario, el hecho de haber emitido una partícula alfa que tiene 2 protones, deja al nucleído hijo con 60 protones, indicando que es el elemento neodimio. Bien, algo que les contaba acerca de la energía cinética. La energía cinética, ¿sí?, que es dividida entre las partículas que se generan a partir de la desintegración, como la partícula alfa es mucho más liviana que el nucleído hijo, va a tener una velocidad muchísimo mayor, ¿sí?, pero con energía definida. Acá tenemos otro ejemplo para practicar. ¿Sí? Si la descomposición alfa es a partir de uranio 235 y se emite una partícula alfa, nos quedará como elemento hijo el elemento que tiene 2 protones menos, o sea, el elemento 90, el torio. Y en particular, para que se cumplan las leyes de conservación de nucleones, como a 235 le quito los 4 nucleones de la partícula alfa, me queda 231, el torio formado es el torio 231, el isótopo 231. Muy bien, no es la única estrategia que tienen los núcleos para desintegrarse. Vimos que la emisión alfa no es muy común y se da en general en núcleos muy pesados, que tienen demasiadas partículas, ¿sí? Pero hay otras estrategias. En el caso de querer estabilizarse, un núcleo lo que puede hacer es lo que se conoce como un decaimiento o emisión beta.
En particular, en los decaimientos beta hay 3 tipos: el decaimiento beta menos, el decaimiento en beta más, y la captura electrónica. Vamos a ver cada uno. Bien, una manera de mejorar la relación protón-neutrón para acercarme a la región de estabilidad, es decir, para tener un núcleo estable, es emitir una partícula beta menos. Una partícula beta menos es un electrón, pero se reconoce como beta menos porque es un electrón que se forma en el núcleo, ¿sí? Acá vienen algunas cuestiones que quizás ustedes no conozcan, a prestar atención. Un neutrón dentro del núcleo puede transformarse en un protón, ¿sí? Ese protón quedará en el núcleo y para esa transformación es necesario que el neutrón emita un electrón nuclear, llamada partícula beta menos. Como los electrones no pueden vivir, entre comillas, en el núcleo, son expedidos o son emitidos como radiación fuera del núcleo. Muy bien, además de transformarse el neutrón en protón y en ese electrón que se emite como radiación, hay una tercera partícula. Esa tercera partícula fue descubierta al analizar las energías asociadas a los electrones que se emitían en las radiaciones beta menos, ¿sí? Cuando se emite una radiación beta menos, como la energía cinética se divide exactamente entre las partículas que se generan, si el núcleo tenía cierta energía cinética y el electrón otra, se dividían exactamente en ambas partículas. La cuestión es que la energía relacionada con los electrones que se medían en las transmisiones beta menos no daban siempre constantes, como en el caso de las partículas alfa que vimos anteriormente. Esto implicó entender que esta variación de energía que tenían esos electrones emitidos se debía a que no solamente se emitía la partícula electrónica o beta menos y parte de la energía quedaba en el núcleo, sino que además había una tercera partícula. Esa tercera partícula, de una masa mucho menor a la del electrón, se conoce como neutrino. En particular, en la emisión beta menos, lo que se genera no es un neutrino, sino un antineutrino. Un antineutrino es la antipartícula de los neutrinos. Para clarificar un poco esta cuestión de que estos nucleones con los que nosotros venimos trabajando, protones y neutrones, no son partículas fundamentales en realidad, sino que una puede transformarse en la otra y que están formadas por subpartículas, vamos a estudiar levemente el tema, ¿sí? En unas transparencias más. Entonces, este decaimiento beta menos, que es la transformación de un neutrón en un protón dentro del núcleo, consiste en emitir un electrón y un antineutrino. Por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo práctico: el isótopo 3 del hidrógeno, o sea, el hidrógeno 3, también llamado tritio, es un ejemplo de un emisor beta menos. Es un ejemplo de un núcleo que tiene demasiados neutrones. Recuerden que la estabilidad de un núcleo tiene que ver con la relación entre los neutrones y protones que hay, y ese valor tiene que parecerse a lo que nosotros vimos como núcleos estables en el gráfico de Segre, o núcleos estables negros en la tabla de radionucleídos. Cuando un núcleo tiene demasiados neutrones con respecto a un núcleo estable, una de las estrategias es transformar un neutrón en un protón mediante la emisión beta menos. Entonces, si pensamos que los átomos de hidrógeno más estables tienen un solo protón, no tienen ningún neutrón. Bueno, entonces el hidrógeno 3, que tiene 2 neutrones de más, entre comillas, no es estable, es un radioisótopo, y para estabilizarse va a tener que perder neutrones. En realidad no los pierde, los transforma, haciendo que uno de esos neutrones se transforme en un protón, liberando una partícula beta menos. Vamos a mirarlo en esta ecuación, ¿sí?
La emisión beta menos va a consistir en que uno de estos dos neutrones que tiene el hidrógeno 3 se transforme en un protón. Si se transforma en un protón, ahora el átomo formado tiene dos protones. Es decir, dejó de ser hidrógeno y pasó a ser helio. Helio que va a tener exactamente el mismo número másico. ¿Por qué? Porque antes tenía dos neutrones y un protón. Y ahora tiene dos protones y un neutrón, con lo cual su número másico no cambió, ¿sí? La única diferencia es que un neutrón se transformó en un protón. Y además eso llevó a la emisión de una partícula beta menos y un antineutrino. Las partículas beta menos las vamos a representar con este símbolo. Beta menos, indicando que tienen carga negativa, y además con estos números que nos van a ayudar a balancear estas ecuaciones que representan estos procesos nucleares. En el caso de la partícula beta menos, se le asigna un -1, y para lo que correspondería al número atómico, y un 0 a lo que correspondería al número másico. Entonces, esos números nos ayudan a poder interpretar cómo fue la desintegración. Es decir, el número asociado al número atómico corresponderá como -1 para que nos quede igualado, y el número asociado al aporte a número másico, como el electrón no aporta al número másico, le corresponde 0. Acá tenemos un ejemplo de un decamiento beta que vamos a ver más adelante en su aplicación para, por ejemplo, el datado de restos arqueológicos, que corresponde a la desintegración beta menos del carbono 14, el isótopo 14 del carbono. Al emitirse un electrón nuclear, un beta menos, se genera un protón más, es decir, un neutrón en celeste queda transformado en un protón en violeta. ¿Sí? Eso hace que aumente el número atómico en 1, se forma nitrógeno, pero que el número másico, ¿sí? no se modifique, porque en total tenemos el mismo número de nucleones. Bien, para entender cómo es que un protón se puede transformar en un neutrón o un neutrón en un protón, ¿sí? Vamos a pensar que en realidad estas partículas están formadas por subpartículas, y hay un universo de subpartículas. No es la idea del curso que ustedes le comprendan todo el universo de partículas, pero los vamos a orientar un poquitito, ¿sí? En cuanto a las propiedades de simetría, ¿sí?, de estas partículas, se pueden pensar que estas partículas pueden ser bosones o fermiones. Los bosones serían estas partículas relacionadas en la transmisión de la energía, ¿sí?, entre partículas. Los fotones, por ejemplo, son un ejemplo de partículas que son bosones. Dentro de los fermiones vamos a encontrar los quarks y vamos a encontrar aquellas que forman parte de las partículas que no viven dentro del núcleo. Dentro de las que viven en el núcleo, los quarks, encontramos 6 clases de quarks distintas con los que se forman las partículas llamadas hadrones. Estos hadrones, dependiendo de si son que tienen una masa más apreciable o una masa menos apreciable, se clasifican en bariones y mesones. Los que son más pesados son los bariones, el protón y el neutrón, que van a estar formados por quarks, y los mesones, que son partículas más livianas que viven en el núcleo. Los leptones, que son otras partículas que siguen la simetría de tipo Fermi, no pueden sobrevivir en el núcleo, ¿sí?, y son este grupo de partículas como por ejemplo los neutrinos, los muones y los electrones, que son partículas más pequeñas y no formadas por quarks. Los quarks, que son hasta ahora 6 conocidos,
tienen nombres así muy originales, son los que van a formar los hadrones y por lo tanto los bariones, es decir, los protones y los neutrones. Por ejemplo, acá vemos que un protón está formado por dos clases de quarks. Dos quarks up y un quark down. Mientras que los neutrones están formados por dos quarks de tipo down y un quark de tipo up. ¿Sí? Esto no es para estudiar, y mucho menos es para entender un poquitito más cómo uno se puede transformar en el otro. ¿Sí? En el caso de los quark up, tenemos un spin de más 2/3. Y en el caso de los down, tenemos un spin de menos 1/3. ¿Sí? Esto, si ustedes lo van sumando, les puede llegar a hacer pensar que en el caso del neutrón, más 2/3 se compensan con 2 menos 1/3, generando una carga total de 0 que corresponde con el neutrón. Menos, en el caso del protón, el resultado genera una carga positiva neta. ¿Es posible que un neutrón se transforme en un protón? Lo vimos recién en la emisión beta menos. Y también va a ser posible que un protón se transforme en un neutrón, lo vamos a ver en la emisión beta más. ¿Cómo es esto posible? Bueno, si ustedes observan, en realidad están formados por prácticamente los mismos quarks. Lo único que tendríamos que hacer es transformar un quark de tipo up en un quark de tipo down. Y ahí podríamos, o viceversa, y ahí podríamos transformar un protón en un neutrón. Muy bien, entonces, vimos que una manera de destabilizar el núcleo es hacer una emisión beta menos, que consiste en que un neutrón se transforme en un protón y emita un electrón nuclear, es decir, una partícula beta menos. Pero también es posible que un protón se transforme en un neutrón. ¿Cuándo vamos a tener esta estrategia de estabilización? Cuando en un núcleo haya demasiado pocos neutrones y haya un exceso de protones, entre comillas. Cuando esta relación entre protones y neutrones no es estable porque hay demasiados protones, entonces una estrategia de ese núcleo es transformar un protón en un neutrón. Tenemos el caso del isótopo 12 del nitrógeno, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el isótopo más estable para el nitrógeno es el 15, con lo cual acá vemos que si tenemos 7 protones, tener tan solo 5 neutrones no es estable, y esto es un radionucleído, es decir, este es un núcleo que va a emitir radiación para estabilizarse. ¿Cómo lo hace? Bueno, transformando un protón en un neutrón. Para que un protón se transforme en un neutrón, tiene que poder emitir una partícula beta más. Una partícula beta más es un positrón. Un positrón es un electrón con carga positiva. Es decir, es una partícula que tiene exactamente la misma masa que el electrón, pero con carga positiva. En realidad, el positrón no es cualquier partícula, es una antipartícula, es decir, es la antipartícula del electrón. La antimateria, que fue descubierta no hace mucho, consiste en esa porción de materia que puede aniquilar a la materia misma y que tiene exactamente las propiedades contrarias a la que conocemos como materia. El positrón, que es la antipartícula del electrón, no puede subsistir en cuanto encuentra a su partícula original, al electrón, se aniquila emitiendo radiación gamma, ¿sí? Es decir, tiene vida muy corta. Lo mismo que en la emisión beta menos, vamos a tener una tercera partícula emitida, en donde se va a distribuir la energía cinética que se libera, ¿sí?, a partir de la energía de enlace de estos nucleones, en un neutrino. En este caso no es antimateria, es materia regular, es el neutrino. Acá tenemos un ejemplo de cómo este isótopo inestable del nitrógeno se estabiliza al hacer un decaimiento beta más. Eso consiste en que un protón se transforme en un neutrón.
es decir, dando un producto que tiene un protón menos, por lo tanto deja de ser nitrógeno, pasa a ser carbono. Mientras que el número másico se conserva porque el número de nucleones no cambia, ¿sí? Tanto en la emisión beta menos como en la emisión beta más, y como en la captura electrónica que vamos a ver a continuación, el número másico de esa emisión, o sea, el número másico del nucleído hijo, es exactamente igual al de original, es decir, son procesos isóbaros, no cambia el número másico. Bien, el último tipo de estrategia en cuanto a las transformaciones de nucleones tiene que ver con otro procedimiento que puede hacer un núcleo cuando tiene demasiados protones. Es decir, cuando hay un exceso de protones, o lo que sería lo mismo decir, un defecto de neutrones, hay pocos neutrones. Y en este caso, la transformación no es directamente la de un protón en un neutrón, sino consiste en la captura de un electrón del átomo, un electrón de los niveles más bajos, de los más cercanos al núcleo, por parte de un nucleón protón. Es decir, un protón captura un electrón de la región extranuclear y genera un neutrón, con la emisión de un neutrino, ¿sí? Este proceso es un proceso que, además de desencadenar como radiación el neutrino, va a desencadenar radiación X. ¿Por qué? Porque si yo saco un electrón del nivel más bajo del átomo, se sucede una cascada, ¿sí?, de decaimientos electrónicos que van a ir ubicándose en los huecos más estables de energía de esa región extranuclear, y estos saltos energéticos de electrones en niveles tan cercanos al núcleo tienen radiación con longitud de onda que tiene que ver con el espectro del rayo X. Es decir, en este tipo de radiación, además de emitirse de un neutrino, se genera una catarata de radiación X. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, el mercurio 201, el elemento 80, en este caso el isótopo 201, tiene demasiados pocos neutrones, con lo cual lo que va a hacer es capturar un electrón y transformar un protón en un neutrón. Eso va a hacer que el número atómico, el número de protones, baje en 1, ¿sí? Emitiéndose, en este caso además, un neutrino. Fíjense que tenemos el número másico constante, es decir, no hay cambios en el número de neutrones. Y sí hay cambios en el número másico. Perdón, sí hay cambios en el número Z, en el número de protones. Bueno, acá por ejemplo podemos ver que en esta reacción se forma oro, lo que buscaban los científicos desde los primeros tiempos, en realidad desde la alquimia, ¿no? La famosa piedra filosofal. Acá tenemos un ejemplo de cómo se puede dar esa captura electrónica. Yo lo que les invito es a escribir la ecuación que representa esto, ¿no? O sea, el flúor, en este caso el flúor 18, lo que hace es que un protón capture un electrón orbital, se emite el positrón, y ahora ese protón se termina transformando en neutrón. Al ser un positrón, la antipartícula del electrón, al colisionar con otro electrón, se aniquilan, desaparece la masa de ambos, y se genera radiación gamma además. Muy bien, para repasar un poquitito de los tipos de radiación que vimos la radiación alfa, vimos las desintegraciones beta, en particular beta menos, beta más y captura electrónica. Estos últimos tres son todos procesos isobáricos, es decir, el número de nucleones permanece constante. Solo hay mutación o bien de protones en neutrones, de neutrones en protones, sea o no con captura electrónica. Bien, y además estudiamos que por lo general, acompañando a
estas transformaciones nucleares, suele haber emisión de radiación gamma. La radiación gamma, dada su longitud de onda, ¿sí?, es muy penetrante, es muy energética, y tiene que ver o está asociada a la desexcitación de los núcleos, que al emitir partículas quedan en niveles energéticos excitados, es decir, hasta que se acomodan los nucleones hay una emisión de radiación gamma, o a aquellos procesos en donde se emiten antipartículas que al reaccionar o al aniquilarse con las partículas regulares, con las partículas de materia que no es antimateria, también hay emisión de radiación gamma. En la clase que viene vamos a ver cuál es el origen, cómo se pueden detectar estas radiaciones, cómo nos podemos proteger, y además también vamos a ver las leyes de desintegración, ¿sí?, las leyes de velocidad de desintegración, y vamos a estudiar también la energía asociada ya a reacciones nucleares, como los procesos de fisión y de fusión nuclear. Bueno, hasta la próxima clase.